Cuando la iglesia se reúne, hay algo muy poderoso que sucede. El pueblo de Dios, delante del trono de Dios, este lugar se convierte en un lugar sagrado. ¿Cuántos dicen amén? Este lugar se transforma en casa de Dios y puerta del cielo. Por eso es que hoy tenemos que tener esa disposición de nuestro corazón realmente de exaltar, de glorificar a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Tener el deseo de oír su voz, tener el deseo de que su Espíritu Santo descienda sobre este lugar y se mueva con poder y con autoridad. Ayúdame levantando tus manos ahora y diciéndole al Espíritu Santo: te necesito, Señor. Ven a este lugar, ven a este lugar, oh Rey. Estamos parados en lugar sagrado, y yo sé que hay ángeles alrededor. ¿Cuántos lo saben también? Aleluya. Venid y adoremos a Jesucristo. Estamos parados ante su presencia en santo lugar. Estamos parados en lugar sagrado, y yo sé que hay ángeles alrededor. Venid y adoremos a Jesucristo. Estamos parados ante su presencia en santo lugar. Una última vez, decláralo. Estamos parados en lugar sagrado, y yo sé que hay ángeles alrededor. Venid y adoremos, sí, Señor, a Jesucristo. Estamos parados ante su presencia en santo lugar. Cántalo conmigo. Venid y adoremos a Jesucristo. Estamos parados ante su presencia en santo lugar. Una última vez, venid y adoremos. Dilo con todo tu corazón. Venid y adoremos a Jesucristo.
Estamos parados ante su presencia en santo lugar. Amén. Sí, Señor, venga tu reino a este lugar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, nos acercamos hoy confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pedimos una vez más la asistencia de tu Espíritu Santo. Señor, ven y toma el control de esta reunión. Que hoy cada vida y cada corazón pueda experimentar tu maravillosa presencia. Que seamos edificados, que seamos transformados, ¿por qué no? Que seamos liberados, que seamos restaurados y que el nombre glorioso de Jesús sea hoy exaltado en este lugar. Amén. Denle un fuerte aplauso a mi Rey, por favor. Estamos parados ante su presencia en santo lugar. Venid y adoremos a Jesucristo. Estamos parados ante su presencia en santo lugar. Apláudale al Rey, por favor. Sean todos bienvenidos a Maranata. Qué privilegio estar una vez más delante de la presencia de Dios, unidos como una familia, como un cuerpo. Le damos la bienvenida a las personas que nos visiten hoy por primera vez. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Oramos que en el nombre de Jesús hoy tú tengas una experiencia poderosa con Dios, con su Hijo Jesucristo, con su Espíritu Santo y con su palabra. Amén. Bendiciones. Puedes sentarse. Gracias a Dios por este día maravilloso que Él nos ha regalado para adorarle y para seguir aprendiendo de sus caminos. Y hoy voy a compartir algo con usted que muy temprano hoy por la mañana Dios puso en mi corazón que enseñara. Esto es un mensaje que yo preparé para nuestro programa en vivo, Noches de Oración. Hace quizás algún par de meses Dios puso esto en mi corazón y yo lo compartí en Noches de Oración. Si usted me sigue en mi cuenta de Facebook, Pastor Ricardo Arana, se dará cuenta que estamos con este programa los martes y los sábados a las 8 de la noche. Y bueno, si usted todavía no se ha conectado, si usted todavía no nos sigue, le invito a que lo haga. Sin duda usted va a ser edificado, va a ser bendecido y va a seguir creciendo y aprendiendo acerca de uno de los temas más fascinantes de la Biblia, que es el tema de la oración. Y Dios puso muy temprano hoy en mi corazón que yo tenía que predicar hoy este mensaje. Yo quiero compartir con usted este tema que se llama Desatando Ligaduras. Ayúdeme a orar, por favor. Espíritu Santo, nos presentamos delante de ti con un corazón dispuesto. Señor, hoy queremos oír tu voz. Hoy queremos que la palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, aún a las partes más ocultas y escondidas que nosotros mismos no conocemos y entendemos. Que sea tu precioso Espíritu Santo usando la palabra de Dios, la verdad eterna, la sabiduría de lo alto, para traer luz, para traer libertad y para traer una completa obra de transformación en mi espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Este es un tema fascinante, muy, muy poderoso.
le invito a que abra su corazón y que permita que hoy el Espíritu Santo con su palabra sea como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, tal y como dice la Escritura. Y bueno, quiero leer en primer lugar una escritura que se encuentra en Marcos capítulo 7, verso 31. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: volviendo a salir de la región de Tiro, está hablando de Jesús, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Una forma un poco, o más bien no muy ortodoxa, de hacer un milagro. Metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. A veces al Señor Jesús le gustaba hacer este tipo de cosas para romperle la religión a alguna gente, gloria a Dios. Y hacía cosas aparentemente sin explicación para los religiosos, pero sin duda muy, muy efectivas para quienes recibían esta bendición. Verso 34: y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: éfata, es decir, sea abierto. Y al momento, escuche bien, fueron abiertos sus oídos y se desató, escuche esto, la ligadura de su lengua y hablaba bien. Diga conmigo: se desató la ligadura de su lengua. El primer punto que quiero hoy compartir con ustedes es acerca de la realidad de las ligaduras. Probablemente haya personas en este lugar que nunca habían escuchado hablar del tema, pero la Biblia tiene muchísimo acerca que decir de esto. Hay una realidad. Las ligaduras son reales. Y de acuerdo al original del verso que estamos leyendo, esta palabra ligadura es desmón, que significa impedimento o limitación en alguna área. Impedimento o limitación. Ese es el original de la palabra, que se traduce ligadura. Según esta historia que estamos leyendo, la ligadura que este hombre estaba experimentando estaba en el nivel de su lengua. El hombre no podía hablar bien, no tenía libertad realmente para hablar bien, y además había una relación con sus oídos, y esta ligadura de alguna manera le impedía a esta persona comunicarse, hablar correctamente. Probablemente hablaba muy limitadamente, hablaba muy poco, y al mismo tiempo también él no podía escuchar. Esta ligadura evidentemente le imposibilitaba a esta persona el hablar. Pero observando otros ejemplos en las Escrituras, yo puedo llegar a la conclusión que las ligaduras pueden estar en cualquier lugar, no solamente del cuerpo, y ahora lo vamos a aprender. También pueden estar en el alma, también pueden estar en la mente, también pueden estar en la personalidad, también pueden estar en la conducta de cualquier persona. La palabra también en el original nos indica que una persona puede estar presa, encadenada o deshabilitada en el lugar específico de la ligadura. Así que podemos decir con toda seguridad y con toda libertad que una ligadura es básicamente una condición de cautividad en alguna área de la vida de una persona. Repito, puede ser física, puede ser mental, puede ser de la personalidad, puede ser de la conducta, puede ser aún de la mente, puede ser aún de los pensamientos. En Lucas capítulo 13, verso 16, acompáñame a leer Lucas 13, 16. Vamos a leer otra historia que toca el tema también. 13, en el verso 10, vamos a leer desde el verso 10, Lucas 13, 10, por favor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo,
Y había ahí una mujer que desde hacía, escuche esto, 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Ya de por sí, esa primera frase de esta historia es muy reveladora, enseñándonos que hay espíritus, escuche, que provocan enfermedades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo sé que vivimos en una generación que se ha modernizado y se ha sofisticado tanto que hoy le hemos puesto un nombre científico y una explicación lógica, biológica a cada uno de los males que azotan al cuerpo humano. Pero la Escritura no tiene ningún temor en hablar claramente de cuál es realmente la razón de que una persona pueda estar sufriendo alguna condición de su salud. En el caso de este ejemplo particularmente se menciona con toda claridad que esta mujer desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Ahora, escuche bien, ¿cómo se manifestaba? Dice que andaba encorvada. Y escuche, y en ninguna manera se podía enderezar. Esta era la condición que esta mujer experimentaba por causa de este espíritu de enfermedad. Ella tenía una condición que por aquí alguien me pasó cuál es el significado, o más bien cuál es el nombre científico de este padecimiento. Cifosis se llama, que es la curvatura de la columna vertebral y que produce un arqueamiento o redondeo de la espalda. Nosotros coloquialmente le conocemos como que una persona está jorobada, ¿verdad? Hay hasta una película por ahí, El jorobado de Notre Dame, que era una persona enferma, era una persona que estaba de alguna manera padeciendo esta clase de enfermedad. La mujer, dice, estaba encorvada, y escucha esta frase, es bien importante: en ninguna manera se podía enderezar. Ya hablamos de que las ligaduras son condiciones de cautividad en alguna área. Una ligadura es una limitación, gloria a Dios. Una ligadura es un impedimento en alguna área de la vida de una persona. Y entonces, seguimos leyendo, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, escuche, mujer, eres libre de tu enfermedad. Qué maravilloso es que nuestro Señor Jesucristo vino a libertar. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y entonces le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella. Escuche, ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. En ese momento la mujer fue libre de una condición de salud que ella había padecido por más de 18 años. Es muy probable que esta mujer haya intentado toda clase de tratamiento médico conocido al momento, toda clase de personas, de médicos, de doctores, etcétera, etcétera, pero nada, dice la palabra, de ninguna manera se podía enderezar, porque esa es la naturaleza de una ligadura: ser un impedimento, ser una imposibilidad, ser un área de cautividad. Y entonces dice, puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, qué triste, qué lamentable es que el líder de aquella sinagoga, en vez de haberse gozado por la sanidad física de una de sus congregantes, porque estoy seguro que esta mujer era una asistente regular a dicha sinagoga, este líder religioso se molestó más bien de que nuestro Señor Jesucristo anduviera sanando a los enfermos en el día de reposo. Qué lamentable es que una persona no se pueda gozar, y más si es un líder religioso, de que una persona pueda experimentar liberación, que una persona pueda experimentar sanidad, que una persona pueda experimentar un rompimiento espiritual. Eso es el anhelo del corazón de todo líder, de todo pastor. Yo quiero que la iglesia sea libre, que los hijos de Dios sean libres, que las familias sean libres, que los matrimonios sean libres, que nuestros jóvenes sean libres. Y nada me daría más gusto que cada persona en esta iglesia
pudiera experimentar el poder de la libertad que solamente nuestro Señor Jesucristo puede ofrecer. ¿Por qué no le das un aplauso a nuestro Rey Jesús en esta hora? Pero el principal de la sinagoga, enojado, oiga, el hombre debería estar feliz. Hermana Juanita, qué bendición que fue sanada, gloria a Dios. Pero estaba molesto de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Y dijo a la gente, vea, era el líder de la sinagoga, porque le estaba dando indicaciones a las personas. Eran sus congregantes, eran sus ovejas. Y les dice, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Pero nuestro Señor Jesucristo a veces le caía una cosa contra los fariseos, contra los religiosos, y le dijo, hipócrita. Hipócrita. Vea, nuestro Señor Jesucristo no se andaba por las ramas. Hipócrita, cada uno de vosotros, dice, no desata, y ahora esa palabra es bien importante, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, escuche bien la siguiente frase, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, el punto que yo estoy tratando de establecer es acerca de la realidad de las ligaduras. Acabamos de mencionar 2 ejemplos que hablan de las ligaduras. Nuevamente, en este ejemplo se menciona el término ligadura. Ya dijimos que las ligaduras son impedimentos o limitaciones que una persona experimenta en alguna área. En ambos casos observamos un impedimento que es evidente. En el primer ejemplo, el hombre casi no podía hablar y no podía oír. La ligadura estaba ¿dónde? En su lengua. Pero en el segundo ejemplo, una mujer no podía enderezarse. La ligadura estaba en su espalda. Probablemente pudo ser en su columna vertical, específicamente era ahí donde estaba la ligadura. Repito, en el caso del primer ejemplo, la ligadura estaba en la lengua, y la palabra es clara en decir que la ligadura de su lengua se desató. Y en el segundo caso, la ligadura estaba en la columna vertebral. Por eso la mujer no se podía enderezarse. Ahora, en este segundo ejemplo, todavía el tema de las ligaduras es más revelador, porque se menciona específicamente, y escuche esto, quién es el autor de las ligaduras. ¿Cuántos pueden decir amén? Y a esta hija de Abraham dijo Jesús que Satanás había atado 18 años. Cuando nosotros entendemos que el origen de toda ligadura es Satanás, nosotros hemos dado un paso muy importante camino a la liberación de cualquier ligadura que nosotros estemos experimentando. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas atribuyen a Dios cosas que son hechas por Satanás. Pero Jesús hace claro, Jesús dice con toda seguridad quién es el autor de la ligadura, y menciona directamente a Satanás como el autor de esa ligadura. Entonces, le acabo de mostrar 2 escrituras a través de las cuales quiero establecer el asunto de la realidad de las ligaduras. Existen, son reales. Pero lo segundo es que estas ligaduras son impedimentos o limitaciones en alguna área, áreas encadenadas, áreas de cautividad. Básicamente dije que una ligadura es una condición de cautividad. Y lo siguiente que es importante entender es que Satanás es el autor de las ligaduras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuche, fue Satanás el que había tenido atada a la mujer por 18 años. Así que esto también nos dice que las ligaduras pueden ser condiciones que pueden estar presentes o activas a lo largo de toda una vida. Esta mujer duró 18 años con esa condición. ¿Y cuántas personas sin saber pueden estar experimentando una ligadura en algún área de su vida
a lo largo de toda ella, sin darse cuenta. Es más, muchísimas personas mueren en esa condición sin nunca haber entendido y sin nunca haber conocido que ellos estaban experimentando una ligadura en alguna área. Pero esa ligadura ya vimos que es una obra de Satanás. Diga, las ligaduras son obras de Satanás. ¿Usted se imagina qué lamentable es que algunas personas atribuyan condiciones físicas a Dios, impedimentos físicos a la voluntad de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo está aseverando que las ligaduras son la obra de Satanás? Y que alguna gente pueda llegar a decir: Dios sabe por qué me mandó esto. Alguien está aquí en esta tarde, gloria a Dios. Tengo algo que decirte: no fue Dios el que te mandó eso, sino es la obra de Satanás. Toda ligadura, todo impedimento, toda limitación, toda área de cautividad es una obra del reino de las tinieblas. Las ligaduras son obras de Satanás y no son la voluntad de Dios. En el primer caso, Satanás había atado la lengua de una persona para imposibilitarle el habla, y en el segundo caso, Satanás había atado la espalda de una persona para imposibilitarle la movilidad. ¿Sabe que esto me muestra cómo es la personalidad mala y retorcida de nuestro adversario? Quien se deleita provocando sufrimiento, quien se deleita provocando dolor, aprisionando la vida de las personas, deleitándose en ver a una persona que tiene una condición de imposibilidad en la lengua, que no puede hablar, que no puede oír, deleitándose viendo la condición de una pobre mujer que está encorvada por 18 años y que probablemente nunca pudo abrazar a sus hijos o a sus nietos, nunca pudo vivir realmente una vida normal, perdón. Y Satanás se goza de esas cosas. Satanás se deleita en la esclavitud, en el dolor, en el sufrimiento, en las limitaciones, en la esclavitud de los seres humanos. Ahora escuche bien. Isaías capítulo 58 verso 6 nos abre aún más el panorama acerca del tema de las ligaduras y lo lleva a un plano que para muchas personas es sorprendente. Dice la palabra de Dios, Isaías 58:6: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar, ¿qué cosa? Las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres, porque siempre la voluntad de Dios es tu libertad. ¿Alguien puede decir amén a eso? Siempre la voluntad de Dios es tu libertad. Jesucristo vino a libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. La voluntad de Dios es traer libertad. Dice, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ahora, el Antiguo Testamento fue escrito en un idioma y el Nuevo Testamento fue escrito en otro idioma. Así que la palabra ligadura, como leímos en el Nuevo Testamento, le di dos ejemplos del Nuevo Testamento. La palabra, gloria a Dios, es desmón, que significa impedimento o limitación. También significa que alguien o algo está encadenado o está deshabilitado en alguna forma. Pero en el Antiguo Testamento la palabra que se usa en el original es kiarzubá, que significa, escuche bien, grilletes. ¿Usted sabe lo que es un grillete? Levante la mano y sabe lo que es un grillete. Un grillete es una especie de pulsera de metal que antiguamente, probablemente en algún lugar del mundo aún se use, pero su propósito principal era prácticamente aprisionar las manos, las muñecas o los tobillos de algún prisionero para encadenarlo a una pared. En el caso de los esclavos, se les ponían grilletes en los tobillos con una cadena para que no pudieran escapar. Lo mismo se hacía con los presos. Era una limitante. El grillete era una limitante que les impedía a ellos poder escapar, poder correr. Bueno, en el original de la palabra en el Antiguo Testamento, la palabra ligadura que leemos en Isaías 58:6 significa grillete. ¿Te das cuenta cuál es la naturaleza de una ligadura? Cuando nosotros
comenzamos a meditar acerca de lo que estas palabras significan, podemos entender claramente cuál es el objetivo de una ligadura. Pudiéramos decir que el propósito o objetivo central de una ligadura es hacerte prisionero en alguna área. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Hacerte prisionero en alguna área. Ahora, específicamente Isaías 58 verso 6 lleva este término de las ligaduras fuera del cuerpo y más allá de las enfermedades físicas o biológicas, y lleva el asunto al territorio del alma, porque dice desatar las ligaduras de impiedad. Ligaduras de impiedad. Esto es algo que me llamó mucho la atención cuando yo estaba estudiando este tema, porque en este caso ya específicamente no se habla de una ligadura o de una atadura que sea física. O sea, ya no es simplemente como una especie de enfermedad del cuerpo. Ahora estamos hablando de que es una ligadura o una atadura en el nivel de la conducta de una persona. Estamos hablando que ahora la ligadura es en alguna área de la mente, o en alguna área de la voluntad, o en alguna área de la personalidad. Las ligaduras de impiedad, escuche, son hábitos pecaminosos, hábitos destructivos que una persona no puede romper simplemente con la fuerza de su voluntad, de la misma manera que un esclavo antiguo no podía librarse con la fuerza de sus manos de los grilletes, o un preso en la antigüedad zafar sus manos del grillete y las cadenas que estaban atadas a la pared. Esta gente no se podía liberar a sí misma. Cuando la palabra menciona el término ligaduras, está hablando de cosas que son más allá que enfermedades. Está hablando de cosas que son espirituales. ¿Alguien puede decir amén a eso? Esto es muy revelador, porque nos enseña que hay hábitos en la vida de las personas que pueden llegar a ser una ligadura o una atadura. Por ejemplo, la adicción al alcohol o a la droga. Usted puede hablar con un montón de personas y inclusive cuando las personas están en esta etapa temprana del alcohol o de la droga, siempre dicen, y eso creen, que ellos pueden abandonar el hábito o la costumbre o la práctica cuando ellos quieran. Perdón, ¿usted ha escuchado la frase de yo lo dejo cuando yo quiera? Quiero decirle algo, eso es mentira. Porque hay un momento cuando la persona se da cuenta, desgraciadamente ya es cuando el asunto está muy avanzado. La persona se da cuenta cuando empieza a experimentar las consecuencias de ese hábito destructivo, cuando empieza a experimentar las consecuencias de ese hábito pecaminoso, se da cuenta de que no puede romperlo realmente. Se da cuenta de que no es como simplemente tomar una decisión, hoy voy a cambiar. No es así, sino que hay una ligadura, hay una atadura, hay una cadena, hay un grillete que tiene a esta persona cautiva en alguna área específica. Un alcohólico, un drogadicto, una persona atada a la pornografía. Puede haber ligaduras en esa área del alma, en esa área de la mente. Puede haber ligaduras en el área de la personalidad, donde la persona está sumamente limitada para desarrollarse, para desenvolverse, para relacionarse con otras personas, y tiene limitaciones que nosotros le llamamos complejos, o nosotros le llamamos baja estima, o nosotros le llamamos de cualquier término médico o psicológico que usted se imagine, pero que muy probablemente lo que esa persona realmente está experimentando es una ligadura en el área de su alma. Isaías está mencionando que hay ligaduras de impiedad, es decir, ligaduras que nos atan a hábitos pecaminosos y que nosotros no podemos romper simplemente con la fuerza de su voluntad. Para mí esto fue muy revelador en el tema, porque me indica que una ligadura no es simplemente una enfermedad, como en el caso de la persona con la ligadura en la lengua que no podía hablar, o como en el caso de la mujer que tenía la ligadura en la espalda y que no se podía enderezar. Ahora se menciona una ligadura, una atadura hacia un hábito pecaminoso. Puede ocupar la mente la ligadura, escuche, puede ocupar aún la voluntad. Puede limitarnos o aprisionarnos en el área de nuestros pensamientos o de nuestra voluntad, afectando o limitando grandemente nuestra conducta. Hay condiciones que
han sido catalogadas, han sido etiquetadas de forma médica o psicológica, que es muy probable que pertenezcan a ligaduras espirituales en el área de la personalidad, de la mente, del alma o de la conducta de alguien. Usted puede imaginar cualquier tipo de cosa. Hay ligaduras que pueden limitarnos, que pueden aprisionarnos de muchas maneras. Una ligadura puede ser un impedimento en áreas que quizás no entendemos o ni siquiera nos damos cuenta, pero que en alguna manera nos han afectado por mucho tiempo, manteniéndonos cautivos, limitados, obstruidos, obstaculizados en alguna forma para vivir a la altura de nuestra salvación en una total libertad. Jesucristo murió en la cruz no para que tú fueras parcialmente libre. Alguien está aquí en este día. Jesucristo murió en la cruz y dio hasta la última gota de su sangre para que tú fueras más que parcialmente libre. Jesús murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, fue glorificado, ascendió a los cielos, envió el Espíritu Santo. Todo esto con el propósito de que el ser humano pudiera experimentar una absoluta, total, rotunda, contundente libertad en cada área de su vida. Por eso el gran mandamiento de la ley de Dios se puede cumplir ahora, porque estamos libres. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Antes de que Jesús hubiera hecho posible el camino a una absoluta y total liberación, era imposible poder cumplir ese mandamiento. Pero ahora la libertad nos da esa posibilidad. Pero volviendo al tema de las ligaduras del alma, yo me di cuenta cuando yo estaba estudiando este tema hace, creo que fue un par de meses atrás, que existen ligaduras que son parciales. Por ejemplo, hay personas que tienen una ligadura en la lengua, pero no para hablar y tampoco para chismear, pero sí para orar, pero sí para adorar, pero sí para clamar a Dios, pero sí para exaltar a Jesucristo. Hay personas que realmente no pueden adorar, no pueden orar, tienen una ligadura en el área no de la lengua natural, sino más bien en el área de la comunión que conecta con el reino y el diseño de Dios. Es interesante que Satanás no le hace mudo para las cosas negativas o pecaminosas, pero sí le hace mudo para la oración, para la adoración, para glorificar a Dios, para testificar a Jesucristo. Hay gente que tiene ligaduras en el área de su testimonio. Hay gente que tiene ligaduras, escuche, en el ámbito del amor. Hay limitaciones. Yo sé que probablemente haya gente que diga: uy, este pastor se está poniendo muy radical. Yo no creo que sea más radical que Jesús, quien habló clara y contundentemente acerca de este tema. Pero es muy probable que aún existan ligaduras que le impidan a la gente, por ejemplo, ser amorosos. Hay personas que no pueden mostrar amor. Hay personas que no pueden decirle te amo a su esposo o a su esposa. ¿Alguien puede decir amén a eso? Hay padres de familia que no pueden decirle nunca a sus hijos te amo. Y es más, y si alguna vez lo han intentado, han sentido como que algo los detiene. Hay ligaduras en el nivel de poder expresar nosotros el amor. Son ligaduras relacionadas con el diseño de Dios para nuestras vidas. El diseño de Dios para nuestras vidas es que caminemos en amor. El diseño de Dios para nuestras vidas es que podamos edificarle una familia llena de amor, llena de comprensión, llena de comunicación, llena de la presencia de Dios. Pero hay limitaciones. Hay gente que tiene limitaciones para prosperar. Hay gente que tiene limitaciones para relacionarse con la gente. Hay gente que tiene limitaciones adentro en el corazón. Hay ligaduras en el área del alma, de la mente, de la conducta, del comportamiento, que muchas personas ni siquiera se dan cuenta que existen. Pero que una vez que la palabra de Dios ilumina la mente y el corazón, te das cuenta de que hay áreas en tu vida donde has estado muy limitado por siempre o por mucho tiempo, que has estado siendo obstruido, que has estado siendo obstaculizado en alguna forma para vivir a la altura de tu salvación. No estás viviendo en total libertad en alguna área. Probablemente la ligadura sí sea física, probablemente la ligadura sí sea algo como una enfermedad, como algo que es crónico en tu vida. Pero cuando tú entiendes la realidad
de las ligaduras. ¿Quién es el autor de las ligaduras? Que hay ligaduras que pueden atar tu cuerpo, pero que hay ligaduras que pueden atar tu mente o tu personalidad o tu alma. Y lo siguiente que yo quiero decir es que hay un Jesús, aleluya, que vino a libertar a todos aquellos que estén cautivos bajo cualquier ligadura que puedan estar experimentando. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Me impacta mucho cómo Jesús trató con estas cosas. Escuche bien. En los 3 ejemplos que yo le mencioné, si usted me pregunta cuál es el común denominador, pues evidentemente la palabra ligadura. Si vamos a Marcos 7:35, la palabra de Dios dice: se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Si vamos a Lucas capítulo 13 verso 16, leemos que no se le debía, dijo Jesús, desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y si leemos Isaías 58:6, nuevamente se menciona el término ligadura. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Así que estos 3 pasajes tienen como común denominador las ligaduras, las ataduras de las que he estado hablando. Pero hay otro común denominador en los 3 pasajes también. Escuche bien cuál es. En el primero, Marcos capítulo 7 verso 35, y se desató la ligadura. ¿Cuál es la palabra en común con los demás pasajes? No es ligadura ahora, sino es la palabra desatar. Diga conmigo, desatar. En Lucas capítulo 13 verso 16, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y en Isaías capítulo 58 verso 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar. O sea, que el texto no solamente nos hace conscientes de la realidad de las ligaduras, sino que nos hace conscientes también de que las ligaduras se pueden desatar. Alguien dice amén. De que las ligaduras se pueden romper, de que las ligaduras se pueden destruir, de que las ligaduras se pueden quebrantar en el glorioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y qué es una ligadura sino una obra del diablo? Alguien dice amén a eso. Escuche, las ligaduras son obras del diablo. Las ligaduras son la obra de Satanás. Pero es importante que nosotros podamos hoy permitirle al Espíritu Santo y a la palabra que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, y que nos muestre específicamente si es que hay en nosotros alguna área donde estamos experimentando una ligadura. Alguien puede decir: yo soy una persona sana, pero las ligaduras pueden estar en el área de tu alma. Las ligaduras pueden estar en el área de tus pensamientos. Las ligaduras pueden ser la razón por la cual tú estás atado o eres adicto a un hábito pecaminoso o destructivo. Tú puedes tener una atadura en el área de tu personalidad que te hace ser una persona extremadamente cohibida, introspectiva, introvertida, que de alguna forma eso te ha limitado a lo largo de toda tu vida para relacionarte correctamente. Probablemente eso te ha impedido tener un mejor empleo, una mejor carrera o un mejor desarrollo como persona. Probablemente las limitaciones estaban en el área de tu mente, donde tú siempre has pensado que tú no puedes prosperar, o que tú no puedes tener éxito, o que tú no puedes ser alguien que le traiga la gloria a Dios. Quizás en tu mente hay una ligadura que te hace creer que tú eres una persona que siempre vas a vivir por debajo de los beneficios de la obra de la cruz, o que tú siempre vas a estar en fracaso, o que tú siempre vas a tener que estar cayendo, o que tú siempre vas a tener que estar en derrota, o que tú siempre vas a tener que estar enfermo, o que tú siempre vas a tener que estar triste. Ligaduras que te atan a limitaciones, ligaduras que te atan a pensamientos, que te atan a ideas que te tienen cautivo, que te tienen limitado, que te tienen en esclavitud. Es importante que hoy el Espíritu Santo nos ayude a iluminar la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí, para poder ver realmente: ¿será que hay una área en mi vida donde yo estoy experimentando una ligadura? Y que el orgullo no nos vaya a convencer de no reconocer tal condición, porque estamos cometiendo un error. Porque solamente pueden ser libres
aquellos que pueden reconocer que necesitan del libertador que se llama Jesucristo. ¿Por qué querer vivir bajo una condición de limitación? Espíritu Santo, levanta tu mano un momento, por favor. Di: Espíritu Santo, ayúdame a orar. Di: Espíritu Santo, ayúdanos, por favor. Di: Espíritu Santo, háblanos, por favor. Di: Espíritu Santo, trae el espíritu de sabiduría y revelación a esta reunión en el nombre de Jesús. ¿Por qué querer seguir viviendo bajo la atadura de una limitación, de una enfermedad, de un complejo, de una baja estima, de una depresión, de un pensamiento de fracaso, de derrota, de pobreza, de algún problema en tu personalidad, de algún problema en tu alma, de alguna adicción, pornografía, alcoholismo, drogadicción, lo que sea? ¿Por qué seguir viviendo? Entiendo que la mujer que durante 18 años había estado atada no sabía realmente lo que estaba sucediendo con ella. Esa es la condición de aquellas personas que la palabra de Dios no ha venido para revelarles la verdad. Fue Jesucristo el que reveló la verdad acerca de la razón por la cual esa mujer había padecido esa condición. Hasta ese día la mujer nunca había entendido, nunca había sabido, y probablemente siempre atribuyó a Dios su condición de enfermedad. Cuando Jesucristo vino, dijo: no, esa no es la obra de mi papá, esa no es la obra de mi padre, esa es la obra de Satanás. Y he venido no solamente a desenmascararla, he venido a destruirla en el nombre poderoso de mi Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Cuál es tu limitación? ¿Cuál es el área donde está el grillete en tu vida? ¿Cuál es el área? En el alma, en el espíritu, en la mente, en el corazón, en la conducta, en el cuerpo. ¿Cuál es el área donde tú has notado esa limitación, esa atadura, esa cautividad? Esta mujer había estado 18 años, pero ella no sabía. Pero es lamentable que quizá al día de hoy tú no sabías. Y probablemente esto ha sido algo que a lo largo de toda tu vida te ha sido como un lastre. Te ha sido como una cadena, como un lazo que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que no te ha dejado realmente ser la persona que Dios diseñó que tú fueras. Pero esta mujer no sabía hasta que Jesús vino no solamente a revelar la realidad, vino a libertar a la mujer. Hoy el Espíritu Santo está en este lugar no solamente para revelar una realidad, sino que Él está aquí para libertar cualquier condición de cautividad que pueda existir en la vida de cualquier persona en este lugar. Pero es importante que abras tu corazón. Quizás antes de hoy no sabías, pero a partir de hoy ya sabes, como esa mujer supo. Pero ella vivió 18 años así porque no sabía. Pero hoy hay cristianos y hay hijos de Dios que viven así porque quieren, porque no quieren pelear, porque no quieren reconocer su condición, porque no quieren correr a Dios, porque no quieren humillarse delante del Espíritu Santo, porque no quieren realmente buscar ayuda, porque no quieren contarle a nadie, porque no quieren decirle a nadie lo que están padeciendo, lo que están sufriendo. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué va a pensar de mí el líder, el pastor o quien sea que en alguna forma me pueda ayudar? Y entonces nosotros mismos estamos de alguna manera acostumbrándonos a esa condición. Y hay personas que se acostumbraron a esa condición, que se acostumbraron a esa limitación, que se acostumbraron a esa cautividad, que se acostumbraron a ese pecado o a ese hábito, que se acostumbraron a esa condición de complejo, de baja estima, de depresión, de tristeza, que se acostumbraron simplemente a vivir así y a ser así. Y entonces nos creamos una excusa para tratar de justificar nuestra cautividad y decimos: es que yo así soy. Es que así somos en mi familia. Es que yo soy así porque alguien, y tratamos de echarle la culpa a alguien en el pasado, en algún momento de nuestra vida. Pero no somos nosotros mismos los que aceptamos nuestra responsabilidad delante de Dios para decirle: Señor, necesito ser libre de toda área de cautividad en mi vida, donde quiera que esté, en cualquier lugar, no me importa el espíritu, el alma, el cuerpo, el cabello, donde sea. Señor, quiero ser completamente libre para tu honra y para tu gloria. Alguien puede decir amén en esta hora. Aleluya. Oh, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo.
El común denominador en los 3 textos que yo le acabo de dar, y por boca de 2 o 3 testigos se decide el asunto. No estoy sacando un verso fuera de contexto para inventarme una doctrina. Estoy usando la palabra de Dios para revelar una realidad espiritual y una condición que existe en la vida de muchas personas, aún dentro del pueblo de Dios, hijos de Abraham, como esa mujer. No solamente las ataduras, sino también en cada uno de los ejemplos se encuentra la palabra desatar. Nuestro Señor Jesús desató la ligadura para liberar a la persona, de acuerdo con los pasajes que nosotros acabamos de leer. Salvo en el tercero, donde se menciona el tema del ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Muchas veces cuando una persona está experimentando una condición de cautividad en su vida, tiene que recurrir al ayuno, tiene que recurrir a la oración, tiene que recurrir realmente a dedicarle tiempo a su situación. No es simplemente: wow, tremendo mensaje que se tiró el pastor hoy, qué maravilloso, qué bien me sentí, y nos regresamos a seguir viviendo exactamente igual de cautivos que como llegamos aquí, o con la misma ligadura sin sufrir ningún cambio. Así que cada uno de nosotros, una vez que conoce la verdad, debe entender que necesita realmente dedicarle a este asunto. Si yo me doy cuenta que hay una atadura en algún área de mi vida, yo conozco las cosas con las que yo he tenido que luchar en mis 20 años como creyente. Yo sé cuál es la clase de demonios, cuál es la clase de limitaciones, yo sé cuál es la clase de ligaduras o de complejos con los que yo he tenido que luchar a lo largo de 20 años. Pero es importante que tú entiendas: tienes que pelear. Alguien aquí dice amén a eso, gloria a Dios. Tienes que pelear esta batalla de fe y buscar a aquel que puede hacerte completamente libre. ¿Sabe que hay un concepto equivocado en el pueblo de Dios donde la iglesia cree que realmente no podemos ser libres aquí en la tierra de ligaduras? No podemos ser libres aquí en la tierra de hábitos destructivos o pecaminosos, que no podemos ser libres aquí en la tierra de complejos y de limitaciones. Entonces, porque Jesucristo hacía estas cosas y nos mostraba que realmente en Él había un poder para liberar. Ahora, escuche bien. Mateo capítulo 16, verso 19. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Está hablando con Pedro, pero Pedro representativamente a la iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y escuche esto: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Pero todo lo que desatares en la tierra, ¿cuántos dicen amén a eso? Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es interesante que gran parte de la iglesia pentecostal y carismática agarró este texto para desatar bendiciones y dinero y casas y carros y coches y prosperidad. Y a nadie se le ocurrió que principalmente el poder para desatar es para desatar ligaduras. Ay, Padre Santo, alguien está aquí. Para desatar las obras de las tinieblas, para desatar la cautividad, para desatar toda clase de impedimento, toda clase de limitación, toda clase de esclavitud. ¿Qué es lo que se desata si no es lo que está previamente atado? Todo lo que desatares en la tierra. Ahora, esa fue precisamente la autoridad que Jesucristo usó cuando Él desató la ligadura, tal y como lo leímos en las escrituras, de cada una de estas personas. Esa autoridad para desatar ligaduras en la tierra fue la misma autoridad que Jesucristo le concedió a la iglesia de Jesús para desatar también en la tierra. Y la Biblia dice que lo que la iglesia desate en la tierra será certificado y será aprobado por el cielo. Así que nosotros en la tierra, y no tengo ningún problema
Si tú andas por ahí desatando coches y casas y cuentas bancarias, pero primero desátate tú. Antes de que desates el coche, desátate tú de tu ligadura. Desátate tú de esa limitación y de esa área de cautividad en tu vida que no te deja ser feliz, que no te deja disfrutar realmente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa área que no te deja realmente ser pleno en esta vida. Gloria a Dios. Rompe esa ligadura, desata primero esa ligadura, y cuando esa ligadura se desate, bueno, allá ves si se desatan los coches y las casas y las cuentas bancarias y los millones de Bill Gates. Pero no desates lo material si primero no desatas lo espiritual. Dar un aplauso a mi Señor. Todo lo que desatares en la tierra, evidentemente se refiere a ligaduras y ataduras que deben ser desatadas. Indudablemente, el Señor sabía que nosotros aquí en la tierra, y le está hablando a Pedro, le está hablando a la iglesia, no, esto no es el antiguo pacto, este es el nuevo pacto, las ligaduras están aquí también. Por eso Jesús nos está dando autoridad para desatar. Gloria a Dios. Indudablemente el Señor sabía que requeriríamos de este tipo de autoridad en la tierra, y en el contexto de esta palabra Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Jesús estaba hablando de estas fuerzas que buscan atar, que buscan aprisionar, que buscan cautivar, que buscan meter presos a los hijos de Dios. Estas fuerzas no prevalecerían contra la iglesia cuando la iglesia entendiera que por medio del nombre de Jesús, que por medio de la sangre de Jesús y que por medio de la palabra gloriosa y viviente de Dios, usted y yo podemos desatar en nuestra vida todo lo que está atado, pero también podemos desatar a otros. Yo quiero ser un desatador. Quiero desatarte a ti y desatar tu hogar y desatar tu familia de cualquier clase de área de limitación o de cautividad que te impida disfrutar de lo que Jesucristo ha ganado en la cruz del Calvario. Dale un fuerte aplauso a mi Rey. Estamos parados. Póngase de pie y levante sus manos. En lugar sagrado, y yo sé que hay ángeles alrededor. Venid y adoremos a Jesucristo. Estamos parados ante su presencia en santo lugar. Dilo conmigo, aleluya. Estamos parados en lugar sagrado, y yo sé que hay ángeles alrededor. Venid y adoremos a Jesucristo. Estamos parados ante su presencia en santo lugar. Levanta tus manos. En el nombre de Jesús,
Por la sangre del pacto eterno, hoy le ordenamos a toda ligadura sobre el pueblo de Dios, toda ligadura en el área de la mente, en el área de la personalidad, en el área del corazón o en el área del cuerpo, ahora en el nombre de Jesús sea desatada por la unción del Espíritu Santo. Toda ligadura, toda limitación, en el nombre de Jesús proclamamos la sangre, proclamamos la victoria de Cristo, y en el nombre de Jesús se desatan las ligaduras. Jesús, desata las ligaduras de tu pueblo, desata las ligaduras de tu iglesia, desata las ligaduras de tus hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Diga conmigo bien fuerte. Yo quiero oír su voz. Diga conmigo, en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, se desata toda ligadura en mi cuerpo, en mi alma, en mi mente, en mi personalidad, en mis pensamientos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda ligadura se desata, se rompe. Amén. Denle un aplauso al Rey. A Jesucristo. Estamos parados ante su presencia en santo lugar. Mírame bien. Jesús te quiere libre. Diga: Jesús me quiere libre. Les amo muchísimo. Bendiciones a todos.